San Diego al descubierto, la crisis oculta bajo el sol. Cuando el sol se esconde tras el horizonte, la costa de San Diego se ilumina con un resplandor dorado y suave. Las olas golpean rítmicamente la orilla y el aire trae consigo el aroma salado del Pacífico. En el Gaslamp Quarter los turistas recorren calles llenas de vida. Sus risas se mezclan con el tintinear de las copas y las cámaras capturan el encanto pulido de la ciudad. Así es como el mundo conoce a San Diego, un paraíso de palmeras, un verano que parece no terminar nunca y playas de postal que atraen viajeros de todos los rincones. Pero existe otro San Diego, uno que no aparece en los folletos turísticos ni en las redes de los influencers. Está en las sombras, bajo los pasos elevados donde tiendas raídas se agrupan en campamentos improvisados. Está en los callejones impregnados de un olor a desesperanza y en las aceras donde cada día es una lucha por sobrevivir. En este documental de viaje, levantamos el velo sobre una crisis de personas sin hogar que es cruda, urgente e imposible de ignorar. Acompáñenos mientras nos sumergimos en una verdad sin filtros, donde la belleza y la tristeza se entrelazan y nos preguntamos qué significa realmente tener un hogar en una ciudad tan deslumbrante como dividida. Antes de continuar, si esta mirada a las historias ocultas de San Diego le conmueve, pulse el botón de me gusta, deje sus comentarios y suscríbase a nuestro canal Travel Documentary para más relatos que van más allá de lo superficial. Su apoyo nos permite seguir iluminando las verdades que más importan y le agradecemos que nos acompañe en este recorrido. La magnitud de la crisis de personas sin hogar en San Diego. San Diego brilla bajo el sol de California. Sus playas atraen a surfistas que buscan la ola perfecta, su zoológico famoso en todo el mundo cautiva a las familias y su horizonte resplandece con la promesa de oportunidades. Es un lugar donde en teoría los sueños deberían hacerse realidad, donde el mar nunca descansa y el clima parece un abrazo constante. Pero detrás de esa imagen luminosa se esconde una crisis que cada vez es más difícil ignorar, una sombra que recorre las calles soleadas de la ciudad. A inicios de 2025, más de 10.800 personas en el condado de San Diego no tienen un hogar, una cifra que ha aumentado casi un 4% en solo un año. Aún más alarmante es que el 60% de ellas vive a la intemperie, durmiendo sobre el cemento bajo puentes o en campamentos improvisados expuestos al clima. Imagínelo mientras los turistas se toman fotos con delfines en SeaWorld. A pocos pasos existe un lugar que los locales llaman la isla, donde la realidad es muy distinta. Debajo de un cruce de autopistas, carpas y lonas forman un frágil poblado tembloroso bajo el rugido constante del tráfico. El suelo vibra con cada vehículo que pasa. Las conversaciones se pierden entre el ruido y las vidas transcurren bajo la sombra de coches que corren hacia sus vacaciones. ¿Quiénes son estas personas, las que muchas veces pasamos sin mirar, reducidas a una simple molestia pasajera? No son solo los estereotipos de adictos o vagabundos que muestran los titulares. Son abuelos y abuelas, algunos enfrentando la falta de hogar por primera vez en sus 60 o 70 años, un grupo que hoy representa casi 1 de cada 5 de los que duermen en la calle en San Diego. Imagine a una abuela, sus ahorros consumidos por gastos médicos,
ahora durmiendo bajo una lona con los recuerdos de su casa desvaneciéndose cada noche. Son veteranos hombres y mujeres que sirvieron a su país con honor, pero que volvieron a un sistema que olvidó sus nombres lidiando con el estrés postraumático, problemas mentales o dolores crónicos que ninguna clínica puede aliviar del todo. Son familias al borde del colapso donde un gasto inesperado, una visita al hospital, la pérdida de un empleo o una avería del coche puede llevarlos de sobrevivir apenas a dormir en la calle. Las cifras revelan una realidad compleja y dolorosa. 58% son blancos, 34% hispanos o latinos, 22% afroamericanos. Estos números no son solo datos. Muestran un cruce de desigualdades donde la raza, la economía y la mala suerte se combinan para crear una crisis tan diversa como la ciudad misma. Esta crisis no está escondida en un rincón lejano. Está justo frente a nosotros, entrelazada con la vida diaria de San Diego. A pocos pasos de los bares animados del Gaslamp Quarter, se ven carpas alineadas en las aceras, sus ocupantes, cepillándose los dientes con agua embotellada, o sentados en silencio mirando un futuro que parece inalcanzable. Pase por el centro de convenciones donde los fanáticos hacen fila para la Comic Con y verá campamentos justo más allá del brillo. Es un contraste que obliga a detenerse y preguntarse, ¿cómo puede una ciudad tan rica en belleza y oportunidades dejar que tantos caigan en el olvido? Esto no es solo la historia de San Diego. Es un espejo que refleja la lucha más amplia de Estados Unidos con la vivienda, la dignidad y el derecho a pertenecer en una sociedad que tantas veces prioriza las ganancias sobre las personas. La visibilidad de esta realidad es a la vez su tragedia y su llamado a actuar. A diferencia de otras ciudades donde se esconde a quienes no tienen hogar, aquí forman parte del paisaje urbano. Se les ve cerca del puerto donde los yates se mecen en la marina o en los bordes del Parque Balboa, donde corredores y familias disfrutan de la naturaleza. Es un recordatorio constante de que no podemos ignorar el problema. Es parte de la identidad de la ciudad y exige atención y acción. La pregunta no es solo cómo llegamos hasta aquí, sino qué clase de ciudad queremos que sea San Diego. ¿Será un lugar que levante a sus más vulnerables o uno que siga puliendo su imagen mientras las vidas se deshacen a plena vista? En este documental de viaje no venimos a mostrar solo las atracciones turísticas. Queremos que mire más de cerca, que vea la ciudad como realmente es un lugar donde el paraíso y el dolor coexisten y donde las historias de quienes no tienen hogar son tan parte de San Diego como sus playas. ¿Por qué la falta de vivienda persiste en San Diego? Para entender por qué tantas personas viven en las calles de San Diego, hay que mirar más allá de las tiendas de campaña y lonas que salpican la ciudad. La falta de vivienda no es un único problema. Es una red enredada de presiones económicas, luchas personales y fallos del sistema que empujan a la gente al límite y luego la dejan caer. Empecemos por la economía, porque en San Diego los números son duros. Es una de las ciudades más caras de Estados Unidos, donde en 2025 el alquiler medio de un apartamento de una habitación superó los $2.800 al mes. Imagine trabajar a tiempo completo, quizá como camarero, repartidor, limpiadora de hotel o dependiente, y aún así no poder pagar un techo.
Para muchos la vivienda es como un espejismo siempre visible en el horizonte, pero fuera de alcance. La ciudad construye sí, pero sobre todo apartamentos de lujo y torres para los más ricos, no hogares para quienes mantienen abiertos los restaurantes, hoteles y tiendas de San Diego. Un estudio de 2025 de la California Housing Partnership reveló que se necesitan 96.000 viviendas de alquiler asequibles para cubrir la demanda, una brecha tan grande que parece un cañón separando la esperanza de la realidad. Para los inquilinos las cuentas son despiadadas. Más de la mitad gasta más del 50% de sus ingresos en alquiler, quedando poco para comida, gasolina, guarderías o emergencias. Un imprevisto, una avería del coche, una visita al hospital, un despido puede llevar a una familia al borde del abismo. Y no es solo cuestión de dinero. Muchos cargan heridas invisibles, enfermedades mentales, adicciones o traumas nunca curados. Casi el 45% de las personas sin hogar en San Diego reportan problemas graves de salud mental y el 36% lucha contra el consumo de sustancias. No son solo cifras, son historias, cada una testimonio del coste humano de un sistema roto. Imagine a un veterano perseguido por recuerdos de guerra, recurriendo a las drogas para silenciar su mente, sin acceso a terapia constante. O una madre soltera que pierde su empleo tras un divorcio difícil con sus hijos, durmiendo ahora en un albergue viendo desvanecerse sus sueños de estabilidad. O una anciana con los ahorros agotados por el aumento de los precios, sin familia que la apoye y atrapada en un ciclo sin salida. Estas historias no son raras, son el latido de esta crisis resonando en cada campamento y callejón. Luego está el sistema, o mejor dicho, su ausencia. Los programas gubernamentales para vivienda, salud o ayudas económicas suelen estar atascados en la burocracia, con formularios interminables y listas de espera que parecen castigos. Las agencias no siempre se coordinan así, que alguien que necesita vivienda, terapia y atención médica puede acabar sin nada o con una ayuda parcial que no basta. La inversión pública en vivienda asequible es mínima y muchos proyectos se frenan por leyes de zonificación, audiencias públicas o la oposición vecinal que teme por el valor de sus propiedades. Los refugios de emergencia y cabañas temporales aparecen, pero son solo parches sobre una herida que necesita cirugía. El resultado es una ciudad siempre a contracorriente, reaccionando a una crisis que crece más rápido que las soluciones. ¿Qué pasaría si tratáramos la vivienda como un derecho básico, no como un privilegio? Pero aquí hay esperanza. Si creamos este problema, también podemos arreglarlo. Empieza por creer que todos merecen un hogar, no como premio por superar un laberinto burocrático, sino como un derecho humano. Hace falta coordinación, no solo compasión y perseverancia, para cambiar sistemas que llevan fallando demasiado tiempo. Hay que escuchar a quienes están en la calle, no solo a los que deciden en despachos, y construir soluciones que respeten su dignidad. Porque la falta de vivienda no es un fracaso personal, es un fallo de toda la sociedad, fruto de nuestras decisiones sobre vivienda, salud y oportunidades. En este documental de viaje no solo mostramos las dificultades de San Diego, buscamos un camino hacia adelante, porque la historia de esta ciudad puede ser un punto de inflexión si elegimos actuar. La pregunta es si estaremos a la altura del desafío o seguiremos mirando hacia otro lado mientras la crisis crece y perseguimos el próximo atardecer.
La respuesta de San Diego: políticas y avances. San Diego no ha cerrado los ojos ante su crisis de personas sin hogar, pero su respuesta ha sido una mezcla complicada de decisiones audaces, errores y pequeños logros silenciosos. En 2023 la ciudad llamó la atención nacional con una polémica prohibición de acampar en espacios públicos. Las tiendas de campaña y lonas antes comunes en las aceras y debajo de los puentes fueron declaradas ilegales si había camas disponibles en los albergues. La medida se presentó como una forma de recuperar los espacios públicos, impulsar el turismo y llevar a la gente a lugares más seguros. Pero la realidad fue distinta. Simplemente no hay suficientes camas para todos. A principios de 2025, por cada 10 personas viviendo en la calle, había menos de 4 camas disponibles cada noche. Para muchos la prohibición no significó ayuda, sino ser empujados más al margen, enfrentando multas o arrestos que solo aumentaron su trauma y desconfianza en el sistema. Las críticas no tardaron en llegar y sus voces fueron fuertes. Trabajadores de asistencia, expertos en vivienda e incluso exfuncionarios municipales calificaron la política como un simple juego de golpear al topo moviendo el problema de un vecindario a otro sin resolverlo. Un trabajador lo dijo claro: no estamos terminando con la falta de vivienda, la estamos persiguiendo. La prohibición dejó al descubierto una dura verdad: no se puede legislar una crisis sin tener la infraestructura para respaldarla. Los refugios están a menudo llenos sin recursos suficientes o no son accesibles para quienes tienen mascotas, discapacidades o problemas de salud mental. Para algunos la calle se siente más segura que un sistema que les exige dejar sus pertenencias o su autonomía. La medida encendió debates en toda la ciudad, con algunos vecinos aplaudiendo la limpieza de los espacios públicos y otros criticando la criminalización de la pobreza. Es una división que refleja la lucha más amplia de San Diego: equilibrar su imagen de destino turístico con su deber hacia los más vulnerables. Aún así, en medio de la controversia ha habido avances, muchos liderados por quienes trabajan en silencio. Organizaciones sin fines de lucro, iglesias y grupos comunitarios han llenado vacíos donde el sistema falla, creando pequeños oasis de esperanza. Cerca de SeaWorld han surgido aldeas de cabañas pequeñas que son faros de posibilidad. Son simples, pero para alguien que ha dormido meses en el asfalto, son transformadoras, una oportunidad de reconstruir con dignidad y control sobre su vida. En 2024, programas de transición como estos ayudaron a más de 1.800 personas a mudarse a viviendas temporales o permanentes, un paso pequeño pero significativo en una ciudad donde la necesidad es enorme. Estos esfuerzos muestran lo que es posible cuando ponemos a las personas por encima de la política, cuando tratamos a quienes no tienen hogar como vecinos y no como problemas. Por parte del gobierno también ha habido movimiento, aunque a menudo frenado por la burocracia y las prioridades en conflicto. El proyecto Bridge to Home, en colaboración con el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EU, ha puesto en marcha más de 3.000 nuevas viviendas asequibles desde 2022. No son solo apartamentos. Incluyen apoyo integral como asesoría laboral, acceso a salud y conexiones comunitarias para ayudar a que la gente permanezca en sus hogares. Pero la necesidad sigue siendo mucho mayor. La Comisión de Vivienda de San Diego estima que hoy se necesitan 11.000 unidades asequibles y esa cifra sigue creciendo con el aumento de los costos y la falta de suelo disponible. La resistencia de algunos vecindarios, muchas veces impulsada por el temor a perder valor en las propiedades, ralentiza aún más los proyectos, dejando muchos en espera.
¿Qué pasaría si priorizáramos la vivienda con la misma urgencia que el turismo, la tecnología o el desarrollo inmobiliario? A pesar de los desafíos, San Diego está en una encrucijada y quienes luchan por el cambio sienten un optimismo cauteloso. Las políticas evolucionan, los esfuerzos comunitarios crecen y las personas en primera línea, defensores, trabajadores sociales voluntarios, son incansables en su compromiso. Saben que terminar con la falta de vivienda no vendrá de una sola ley, un solo proyecto o una elección. Vendrá de una decisión colectiva dejar de administrar la crisis y empezar a resolverla, construir una ciudad donde todos tengan un lugar al que llamar hogar. Este documental de viaje no solo expone las dificultades de San Diego, sino que celebra la resistencia de quienes están cambiando la historia y muestra lo que es posible cuando una ciudad decide luchar por cada uno de sus habitantes. Los efectos en cadena de la falta de vivienda. La falta de vivienda en San Diego no es solo una tragedia personal. Es una crisis que se siente en cada rincón de la ciudad, tocando la vida de las personas, los negocios y las comunidades de maneras visibles y a veces silenciosas. Los costos son enormes, y no hablamos solo de lo emocional o lo moral. Empecemos por lo económico porque el precio de no actuar es impactante. El condado de San Diego gasta más de $600 millones al año en servicios de emergencia relacionados con la falta de vivienda, llamadas de ambulancia, visitas a urgencias, intervenciones policiales y refugios temporales. Eso es más de $500 millones gastados en reaccionar a un problema, en lugar de prevenirlo, dinero que podría usarse para vivienda permanente, clínicas de salud mental o programas de capacitación laboral que ataquen las causas reales. Imagínese el impacto de destinar solo una parte de ese presupuesto a soluciones que ofrezcan estabilidad y esperanza. Los ahorros, tanto financieros como humanos, podrían cambiar el futuro de la ciudad. Los negocios locales también sienten la presión, especialmente en las zonas donde la falta de vivienda es más visible. En barrios como East Village o partes del centro, los dueños de tiendas hablan de menos clientes, quejas constantes y costos de seguridad cada vez más altos. Un café puede contratar personal extra para lidiar con campamentos en la acera o una boutique instala cámaras para evitar robos. Algunos pequeños negocios como panaderías familiares o barberías de barrio han cerrado para siempre, incapaces de soportar las pérdidas. Cuando las aceras se convierten en campamentos o la gente siente miedo al caminar hacia su coche, no son solo las personas sin hogar las que sufren. Es todo el latido económico de la comunidad, desde el puesto de tacos que alimenta a los vecinos hasta la librería que organiza lecturas de poesía. Los efectos en cadena están cambiando la forma en que San Diego funciona, apagando el brillo de vecindarios que alguna vez florecieron. Pero el impacto va mucho más allá del dinero. La falta de vivienda es también una crisis de salud pública que pone en riesgo a todos con o sin techo. Sin refugio, agua limpia o atención básica, las personas enfrentan enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o problemas cardíacos a tasas alarmantes. También son vulnerables a enfermedades infecciosas que pueden ir más allá de los campamentos. En 2017, un brote de hepatitis A recorrió San Diego y casi el 70% de los casos fueron entre personas sin hogar. Fue una llamada de atención que mostró los peligros de las malas condiciones de higiene, la falta de baños públicos y la ausencia de cuidados preventivos. 7 años después, muchas de esas causas siguen sin resolverse, dejando a la ciudad expuesta a otro brote. Estos riesgos no se quedan en las tiendas de campaña. La enfermedad, el estrés
y el trauma se derraman sobre toda la comunidad, desde el cajero del supermercado que se contagia hasta la enfermera que atiende pacientes en un hospital abarrotado.